Ya comienza a esclarecerse el asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA. La violencia política sigue apoderándose del día a día y la pregunta que muchos se hacen es si esto termina aquí o habrá una escalada en la violencia política de los Estados Unidos. Para analizar todo esto, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Comenzamos esta semana después de un intenso fin de semana en el que se vivió todo tipo de experiencias en relación a este terrible hecho, el asesinato de Charlie Kirk. Y creo que una de las preguntas que todo el mundo tiene es cómo encaja este asesinato en el patrón de violencia política reciente y cómo, por ejemplo, como los intentos contra Trump, y qué rol juega o jugó la retórica anticonservadora en radicalizar a alguien como Robinson. Y quisiera comenzar contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves? Mira, esto es consecuencia de años de no solamente satanizar al contrincante, sino deshumanizarlo. Cuando tú planteas que el otro bando, que la otra fuerza política, que los conservadores, son equiparables, por ejemplo, a lo que era Hitler o un nazi, pues entonces está justificado hacer cualquier cosa para detenerlo, porque es por el bien común, no es por el bien de la sociedad. Esa es la retórica que viene construyendo la izquierda desde hace mucho tiempo. Y desafortunadamente se ha vuelto tan amplia que es que absolutamente cualquier cosa ahora es calificada de esa manera, es considerado fascista. Eh, Hablar de la verdad, hablar de pues la biología, hablar de hechos objetivos, reconocibles, de valores importantes, es considerado como fascista y pues eventualmente entonces puede eliminarse, atacarse, en este caso, dispararle en el cuello a un fascista. Esto es responsabilidad de los medios, esto es responsabilidad de las universidades, de la academia. Hemos visto cómo las universidades se han convertido en caldos de cultivo de este tipo de ideologías. Lo que hacen es acentuar la radicalidad de la gente. En el caso del asesino de Charlie Kirk, creo que quedó claro. Parecía una familia normal, una familia convencional, incluso sensata, y claramente este joven se radicalizó fuera de su entorno familiar, es decir, en las aulas, con sus amigos, en las redes sociales. Es un problema muy grande. Yo creo que es un problema en el fondo cultural y espiritual. Creo que es un problema de Estados Unidos. Creo que en parte todo se ha aceptado, todo se ha relativizado al punto de que nada vale, incluida la vida, ¿no? Y desafortunadamente esto es simplemente la extensión de esa cultura de la muerte, Claro. que va desde incluso, esto no es muy diferente por ejemplo, la promoción del aborto o la promoción de la eutanasia. Al final es considerar que la vida es desechable, que los humanos no valen nada y que simplemente cuando hay un problema con alguien, pues deben ser neutralizados, ¿no? Y sacados de la sociedad. Y creo que también, como tú lo dices, esta narrativa que tiene tanto que ver, y aquí juega, y quiero preguntarles su opinión sobre el papel que juega el sesgo en la retórica, en los medios de comunicación, el sesgo en específico en la cobertura mediática de este asesinato comparado con otros actos de violencia política, y cómo esto afecta la percepción, porque eso veíamos, mientras veíamos gente de verdad tocada por este acto, que lo reprueban. Veíamos también gente en el otro lado, ¿no? Celebrándolo, y gente aparentemente en el medio, pero con una agresividad pasiva increíble de entender. Por ejemplo, lo que tú mencionabas, Orlando, en un principio la información era que este joven era de una familia conservadora, cristiana, quizá republicana, y todo el mundo comenzó a reportar eso, diciendo que el presunto asesino era MAGA, de alguna manera. Ahora que han surgido detalles sumamente importantes, como que este individuo tenía una relación con una persona transgénero que está transicionando a mujer, que él mismo estaba en proceso también de transicionar, que las balas tenían la palabra "hey, fascista, cacha esto". Todos estos detalles han sido omitidos por algunos medios de comunicación, por algunos influencers en las redes sociales. Ahora que se comprueba que tenía esta mentalidad de izquierda, esta mentalidad de ideología de género, ¿por qué? ¿Por qué vemos ese sesgo y esa doble moral en esta cobertura, Alfonso? Yo honestamente creo que ellos quieren minimizar lo que está sucediendo, que es un patrón de violencia en contra de figuras
instituciones eh, de, de la derecha o que se perciben como ser de derecha. Digo instituciones porque vimos el ataque en Minnesota de este hombre transgénero en una escuela católica matando a 2 niños, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo son, las balas están realmente volando hacia un lado y son activistas de izquierda atacando a personas, figuras de la derecha. Y ellos, hay muchos en la prensa que están tratando de decir que esto está sucediendo en ambos lados, que ha habido ataques en contra de figuras de demócratas de la izquierda, pues el esposo de Nancy Pelosi o los legisladores estatales en Minnesota. Sí, pero hay que preguntarse, esas personas que incurrieron en esos delitos o en esos actos, ¿eran activistas de derecha? Yo no estoy tan seguro de eso. El punto es que la mayor parte de los ataques están siendo cometidos en contra de personas de derecha. Y eso es preocupante y hay que hablar de ello. Y yo creo que es, como hemos comentado tantas veces, que en ese sector de la izquierda dura, del extremismo ideológico de izquierda, se está acogiendo la violencia como una alternativa. Y estoy de acuerdo con lo que dice Orlando, porque es una cuestión cultural en donde se pierde el sentido de la dignidad de la persona humana. Pues mira, igual que el aborto, igual que la eutanasia, pues ¿por qué no acabar con una persona o una institución que obstaculiza el progreso de la sociedad o que es racista o que es homofóbica, etcétera? Entonces, yo creo que se está tratando de tapar eso, no se está hablando de la verdad. Y mira, yo creo que hay que hablar de lo que está pasando también aparte de las universidades, porque las universidades es obvio, pero las escuelas también. Los maestros hoy en día que vienen de las universidades, van a las escuelas públicas, se han convertido en activistas de izquierda. Entonces están politizando, radicalizando a nuestros estudiantes y si le sumas a eso entonces las redes sociales, pues esto es lo que pasa. Porque cuando vemos a este muchacho no da la impresión de que era una persona totalmente loca, ¿verdad? Era un muchacho, una familia, los padres estaban juntos, una familia mormona que parecía bastante estable, con hermanos, etcétera, y de pronto le sucede esto. O sea, es que esto debe preocuparnos porque cualquier joven pasando por la escuela pública con acceso a las redes sociales le puede pasar esto. Entonces es una cuestión cultural muy, muy preocupante. El gobierno puede hacer algunas cosas, pero no lo puede hacer todo. Aquí hay un problema cultural muy profundo y hay que hablar de ello. Por supuesto, y algo de lo que hay que hablar son de las nefastas manifestaciones a favor de la muerte o celebraciones de este asesinato terrible, de este acto terrible. Esto, de alguna manera, sacó a la luz lo peor de muchísima gente. Lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto de gente de todas las edades. Es un fenómeno terrible, nos enseña qué tan podrida está nuestra sociedad, tristemente, Vanessa. Por ejemplo, hoy pasábamos la noticia de este joven de 19 años que además vestía una playera muy similar a la de Robinson y pasó simplemente destruyendo los globos, las ofrendas, las figuras, las flores que la gente había llevado a un lugar para honrar la memoria de Charlie en Arizona y simple y sencillamente lo hizo de manera provocadora, lo pisoteó, lo empujó y fue arrestado. ¿Hasta dónde hemos llegado para poder celebrar y alegrarse de la muerte de una persona que en realidad era una buena persona, que no le cayese bien a toda la gente o que no toda la gente compartiera sus ideas? No lo convierte en una mala persona. En realidad él era una buena persona, un hombre de familia, un hombre honesto, un hombre trabajador, un hombre con valores. No sé, Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que estas reacciones es algo que se ha lastimosamente e increíblemente generalizado por influencia o en gran medida gracias a lo que hacen los medios. Porque si uno prende la mayoría de los canales y ve a los periodistas diciendo, bueno, sí, es lamentable que se recurra a la violencia, pero, y ahí empiezan con las otras cosas que ya hemos comentado ampliamente acá y que ya han comentado mis compañeros en el panel, en el momento en el que alguien abre la puerta para decir pero o para poner una objeción,
pues ya lo que ha dicho antes queda completamente invalidado. Es decir, en este momento no hay espacio para poner peros, simplemente es condenable, es horrible, no, nadie debe matar a nadie por nada, a no ser de que sea defensa propia. Y el hecho de que los medios de comunicación lo normalicen e incluso no solo que lo normalicen, sino que en otros episodios donde un individuo ha decidido acabar con otro, como por ejemplo en el caso tan famoso de Luigi Mangione, lo que hacen es volverlo un héroe. Recordemos que incluso se habló de una obra de teatro, un musical que se hizo a Luigi Mangione, de camisas que se vendieron, camisas con él con una coronita como si fuera un santo. Recordemos el cubrimiento de los medios de comunicación diciendo, bueno, sí, mató al otro, pero es que resulta que el sistema de salud, como justificando eso. Entonces Yes. el nivel de gravedad es tan alto que no es solo la justificación, sino que incluso en muchos casos y a niveles muy altos en el periodismo y en el entretenimiento, el alabar a aquel que comete el delito. Muchos de los comentarios que hemos visto, rápidamente de eso, nada más, Alfonso, gente diciendo que, por ejemplo, bueno, pero Charlie Kirk apoyaba a Donald Trump. Imagínate nada más, o sea, ese es su referente para decir que, bueno, quizás se justificaba porque apoyaba a Donald Trump. Y vamos a ver más adelante en el panel, y te doy enseguidita la palabra, Alfonso, vamos a ver las declaraciones precisamente de John Fetterman al respecto, cuando siguen los medios de comunicación satanizando a Trump, llamándolo autócrata, llamándolo Hitler. ¿Cómo no van a crear esta narrativa incendiaria en la población y específicamente en los jóvenes si lo llaman de esta manera? Y eso hace que justifiquen actos de violencia en contra del presidente, como lo vimos el año pasado, o en contra de gente como Charlie Kirk. Alfonso. No, quería decir rápidamente, volviendo a los maestros y profesores, que han salido reportes de muchos maestros y profesores que han sido despedidos o suspendidos por sus reacciones al asesinato de Charlie Kirk, celebrándolo. O sea, pero no han sido pocos. Esto ha llevado a artículos de prensa diciendo que han sido numerosos los despidos por las reacciones de celebración. Es algo insólito. Completamente insólito, y quisiera que reflexionáramos en esto, porque mucha gente dice, esta gente que ha celebrado su muerte, que Charlie Kirk no era bueno para ciertos grupos, ¿no? Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿para cuáles grupos? Que criticase, por ejemplo, la agenda transgénero, que le dijera a un hombre que por más hormonas que tome o cirugías no es justo que compita contra una mujer, pues puede ser incómodo, pero es la verdad. Puede ser incómodo y puede no gustarle, pero es la verdad. Y eso no justifica que este grupo se lance contra él para matarlo, como sucedió. Si nos ponemos a ver desde ese punto de vista, tenemos que ver en realidad cuál es la referencia de mal que toma la izquierda y cuál es la referencia de mal que tiene alguien conservador, ¿no? Él se sentaba a dialogar con estas personas que lo insultaban y a veces él contestaba esos insultos, a veces tenía más paciencia, pero lo hacía, daba la oportunidad a toda la gente y le decía, pruébame que estoy equivocado. Ese era su eslogan, prove me wrong. Estoy aquí, vamos a dialogar. Y él decía justo eso. La ironía de todo es que él decía que cuando la gente dejaba de hablar, entonces había violencia. Y él lo que quería era evitar la violencia, por eso iba a todas las universidades del país a enfrentarse con cualquier idea que tuviese. Se nos termina el tiempo en este segmento, pero quisiera preguntarles a los tres en 30 segundos. ¿Qué ha perdido y qué representa esto para el movimiento conservador? Porque indudablemente Charlie Kirk era la figura más influyente en los jóvenes conservadores. Él tuvo un renacer, generó un renacer en el conservadurismo, especialmente en los jóvenes. ¿Qué representa y qué va a pasar ahora? Comenzando contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que está precisamente en manos del movimiento conservador cuál va a ser el futuro de esto y cuál va a ser la reacción, ¿no? Por un lado, evidentemente, creo que todos queremos que quienes están en Turning Point sigan con la misión de Turning Point, que para mí particularmente, más allá de debatir, era generar una red de apoyo para estudiantes que se sintieran agobiados por todo ese izquierdismo y que no tuvieran, digamos, la capacidad de ellos solos enfrentarlo. Pero más allá de eso también es en general cuál es la respuesta humana que va a dar el movimiento conservador. Si el movimiento conservador por un error, y entiendo que por la rabia que puede ocasionar esto, termina yéndose a una vía que de pronto puede llevar a una guerra civil en el peor escenario, que no es imposible que pudiera ocurrir,
o si termina estando a la altura de la situación y mostrando nuestra, digamos, nuestra altura moral y nuestra capacidad para siempre ser buenos y, digamos, vencer el mal con el bien y no el mal con el mal, porque Claro. eso no lleva a nada. Orlando. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que esta es una oportunidad para demostrar la altura moral del movimiento conservador, como dice Vane, precisamente honrar el legado de Charlie Kirk, reconocer que pues lo que ha logrado Charlie Kirk ha sido impresionante y que esta tragedia no puede distorsionar el camino, y el camino es claro: seguir dialogando, seguir conversando, seguir persuadiendo, pero haciéndolo con palabras. Ceder a la violencia lo que va es a hacerle mucho daño al movimiento conservador. El mismo Trump lo dijo: mira, ¿cuál va a ser la reacción? Pues vienen unas elecciones, ahí tiene que ser la reacción, en la urna, en los debates, en las academias, convencer a la gente. En 30 segundos, Alfonso. Yo creo que esto realmente va a fortalecer al movimiento conservador y realmente expandirlo, ¿verdad? Yo creo que Turning Point ha recibido más de 32,000 llamadas, comunicaciones de gente que quiere unirse al movimiento. Pero creo que Vanessa lo ha dicho extraordinariamente bien. O sea, hemos pasado de la tristeza a la rabia, pero tenemos que pasar al perdón, ¿no? Sí, al perdón, porque eso realmente es lo que dice el Evangelio. O sea, hay que combatir a estas personas en el campo de las ideas como quería Charlie Kirk, con el diálogo, para convencerlas para que se unan a nosotros, para que quieran a los Estados Unidos, para que sean parte de esta gran comunidad. No es para echarlos a un lado o sencillamente confrontarlos continuamente. Entonces, yo creo que eso tiene que ser parte del discurso. Recordemos ese gran ejemplo que dio el Papa Juan Pablo II después que trataron de asesinarlo, que fue a reunirse con Ali Akka, ese espía turco que había tratado de asesinarlo, y fue y lo perdonó. Yo creo que necesitamos cierta magnanimidad del sector conservador para no dejarnos controlar por la rabia, porque esto pudiera terminar muy, muy mal si nos dejamos llevar por el odio, por el resentimiento. Así nos vamos a la pausa comercial. No se mueva de su asiento, ya volvemos con más del panel de voces.